primero para ti, ¿qué es la arquitectura? Vale, esa es hombre, es un preguntón. Yo creo que es un modo de pensar o un modo de preguntarte cosas permanentemente o un modo de ver las cosas. En realidad es una manera de relacionarte con el mundo. Mi hija de 6 años preguntó, ¿y la arquitectura es un poco como la filosofía? Que la arquitectura sea un poco como la filosofía rompe un poco los esquemas y sin embargo conecta directamente con algo mucho más intrínseco, ¿no? Es decir, la arquitectura tiene que ver con nuestra manera de vivir. Una biblioteca es una biblioteca porque tú hagas un recinto y le pongas el nombre de biblioteca, o una biblioteca es una biblioteca porque la gente usa el espacio que sea como una biblioteca. Entonces a mí eso es lo que me parece más arquitectura. Como respuesta ortodoxa, yo siempre he entendido que la arquitectura era todos aquellos medios o herramientas que te permitían como generar ambientes que te protegían como de ciertas condiciones climáticas. Estos dos, mira. Bueno, la arquitectura, la RAE la define como el arte de construir, ¿no? Lo que he entendido como a lo largo de los años es que la arquitectura pueden ser dinámicas, encuentros o situaciones físicas, donde las personas interactúan entre ellas en un plano, te iba a decir como más físico, pero también sabemos que hay una arquitectura como un plano virtual. Para mí es el arte de construir muchas cosas, no solo edificios, no solo casas, sino construir relatos, construir libros, construir historias, digamos, en definitiva, hacer proyectos, proyectar. Para mí la arquitectura es cuando algo construido, algo creado, genera un espacio que puede ser habitado desde el interior. Esa para mí es la definición. Cada libro para mí, por ejemplo, es un proyecto distinto, con un autor distinto, con una historia distinta, necesidades distintas. Mi vida cotidiana consiste en editar libros, desde su origen hasta el final. Yo trabajo a diferentes escalas, desde una pieza de joyería, una escultura, hasta, para mí, arquitectura, aunque hay personas que no consideran lo que yo hago arquitectura. Pero para mí es arquitectura en tanto que me puedo meter dentro. He investigado mucho cuáles son las implicaciones de la narración gráfica, del cómic dentro de la arquitectura, pero también he sido un profesional durante muchos años de museografía, ¿no? De crear exposiciones. Y crear exposiciones implica eso, generar el espacio narrativo, ¿no? Es decir, entender muy bien qué es contar una historia dentro de los espacios que habitamos. Es el momento en el que un espacio se inaugura con la vocación de ser lo que sea, pero no necesariamente por un arquitecto, sino por puede ser un grupo de personas que deciden de pronto, pues eso, que la calle sea un museo o que la calle sea un lugar donde proyectar películas, como la arquitectura como un ser vivo en relación a cómo las personas interpretan los espacios. Es la solución a una serie de problemas específicos que puedes parametrizar y que resultan en un objeto, ¿no? O en una construcción, ya sea física o proyectual. Aunque me dedico ampliamente a muchos temas de comunicación en diversos formatos que pueden ser desde la instalación artística a lo gráfico, a conferencias mixtas junto con performance, o hacer podcast o vídeo, pero sobre todo todas estas disciplinas tienen un componente muy fuertemente narrativo. Es la narración, ¿no? Pero la narración entendida de la manera más amplia posible, ¿no? Por un lado, efectivamente, a veces tienes una historia que contar sobre lo que implican nuestras vidas y las historias asociadas a nuestra vida, ¿no? A nuestro quehacer diario, nuestra historia diaria, nuestra narrativa diaria, nuestra narrativa social. Es una vía para empatizar con el usuario último de la arquitectura. Siempre me estoy moviendo un poco como entre la mediación, pues cuando hablo de dinámicas o del encuentro entre personas, entornos envolventes que permiten generar ciertos programas, en mi caso más bien efímeros, que de otra forma no se podrían generar.
No hay una diferencia de abordar el proceso creativo dependiendo de la escala. O sea, yo no soy diferente cuando hago un colgante que cuando hago una escultura que cuando hago un espacio. Para mí es una investigación de las formas y de los materiales, pero igualmente esta investigación en forma y materia puedo hacerla aplicada a una joya pequeña o a un suelo así de grande que conforma un espacio. Para mí es como un fluir, que puede tener una deriva en una materialidad o en otra, en una escala o en otra. Es verdad que en mi trayectoria he tenido algunos desvíos que me han llevado a otros aspectos relacionados con la arquitectura, como es la fotografía o la editorial, pero a día de hoy me dedico fundamentalmente a la arquitectura. La construcción creo que no es el único terreno en el que se desenvuelve la arquitectura. La arquitectura se puede desenvolver en el mundo audiovisual, en la literatura, en la música. La relación de la música y la arquitectura está demostrada desde hace ya, mencionar Xenakis, por ejemplo, como el coro Xenakis de la escuela. Xenakis, el nombre del coro es en honor a este señor que era ambas cosas, arquitecto y músico, como nosotros. Cuando le propuse, trabajaba con Xenakis en la fachada de la Tourette, ¿no? Que es el ritmo de la fachada, creo que se corresponde con el ritmo musical y fusionaba la arquitectura y la música. Tenemos ejemplos de cómo un pensamiento arquitectónico ha discurrido por todas esas disciplinas. El coro empezó, el director que lo fundó estudiaba aquí en la escuela y él había cantado toda la vida, entonces le surgió las ganas de formar un coro y como tenía como una pandilla de amigos que les gustaba cantar, eran como 4 o 5, les enseñaba voces y cantaban así en los recreos, en los pasillos, esas cosas. Entonces un día se animó a formar un coro y para coger más gente repartieron papelitos por la escuela para captar a gente y a mí me llegó un papelito en la cafetería y fui al primer ensayo. Y empezamos siendo 8 personas, 2 por voz. Esto fue en 2003. Porque el personaje muerto de pronto cada vez tiene más presencia. Antes era, o sea, en esta especie de composición coloco muchas cosas. Coloco cómo va la estructura del guión, pero también las personas que me editan, me corrigen, tal, me dicen que mi forma de ver el espacio es muy diferente a casi todos los escritores. Me divierte mucho, pues por ejemplo, jugar a meterte a través de los conductos y ir aterrizando en diferentes habitaciones, y eso es algo como que en literatura no se suele hacer tanto. En literatura se ha tratado mucho más el tiempo que el espacio se ha tratado de una manera mucho más, de una concepción más clásica, y para mí el espacio está tan impregnado ya en mi forma de pensar. Tengo mucha capacidad para descomponerlo en lo que yo quiera. Puedo hacer súper abstracto el espacio también, porque para mí la arquitectura es algo mucho más vivo que no solamente algo con un límite. O sea, una cosa que a mí me fascina es que es súper plástico, entonces puedes hacer lo que te dé la gana y solo necesitas palabras, no necesitas construirlo, que también eso es un poco algo que ralentiza mucho en la arquitectura. Demasiadas veces vemos la arquitectura despegada de las personas. ¿Qué va a ocurrir con un edificio, con un lugar, en cada hora del día, o dependiendo de quién viva en él, o las mismas narrativas que condicionan? Es decir, que de repente un espacio sea más amplio o más estrecho, o que de pronto tenga más importancia en nuestra sociedad, es narrativa pura y dura, ¿no? Es decir, que no hay pueblo de España que no tenga una iglesia, y eso de por sí es una narrativa. Las películas que preparo pues son, o que tengo en la cabeza o que me interesa desarrollar, hablan sobre cómo viven las personas. Y es exactamente lo mismo que me preocupa en los edificios. Aunque el camino de llegar a ellos sea distinto. Si te preocupa la sinceridad de los elementos que utilizas, la sinceridad constructiva en la arquitectura, encuentras la manera de hacerlo en el cine, la crudeza, ¿no?, de los elementos que aparecen en el cine. Y si estás abierto a la incorporación de errores en la arquitectura, el cine te lo permite también. O sea que al final son la misma disciplina, ¿no?
Pues yo cuando estudié arquitectura me gustaba mucho la fotografía, pues de repente cuando cumplí 30 años dije, bueno, pues lo voy a intentar. Entonces, lo que en un principio era un hobby, dije, voy a ver a dónde me lleva. Y entonces empecé estudiando fotografía de moda, que fue un poco la excusa de venirme a Madrid a estudiar fotografía de moda y a ver si de ahí salía algo. Y poquito a poco con el tiempo, aparte de hacer cosas de moda y otras cosas que me van saliendo, la faceta de arquitecto salió y, claro, aunque yo lo intentaba ocultar al principio porque estaba un poco peleado con la arquitectura, la fotografía que tenía que ver con espacios se ve que se me daba especialmente bien. Y entonces, pues al final, ahora mismo casi que trabajo más con espacios, con tiendas, con diseñadores y tal, casi más que con moda, que es con lo que empecé en un principio. Un día estoy editando en casa, otro día tengo un proyecto en no sé dónde, ahora tengo que grabar un vídeo de un grupo de música, no sé, esta mañana he editado un espectáculo de flamenco. La manera de pensar el cine, que a mí me interesa mucho, que es aquella que, digamos que rueda en contra del guión, ¿no? Y monta en contra del rodaje. Estás rompiendo siempre las barreras de lo que has planteado en el siguiente paso. Esto, en el mundo de la arquitectura, pues se puede entender como la elasticidad durante el proceso de obra, ¿no? La capacidad de asumir pues accidentes, errores en el proceso de construcción y de aprovecharlos a tu favor, ¿no? Yo empecé a estudiar en 2005 y todo el mundo estaba construyendo auditorios. Todos nuestros profesores estaban haciendo obra pública. Nosotros nos entrenaron a hacer concursos como locos. Estamos diseñados y entrenados para entrar en estudios de arquitectura a hacer concursos de edificios gigantescos. Cuando nosotros salimos, primero no hay trabajo. Segundo, está desapareciendo la arquitectura que nosotros habíamos conocido, que nos habían enseñado en la carrera. Entonces tenemos que reinventarnos. Y eso hace que muchos compañeros de mi generación encuentren alternativas o cosas paralelas a la arquitectura que en ese momento estaba en estado crítico. Yo tengo el recuerdo de la arquitectura, claro, yo trabajaba ahí como de becario y mi recuerdo era 4 horas haciendo un plano de fontanería y se me hacía duro. Pues yo también tenía ganas de hacer algo con la voz, con la música, de, bueno, jugar un poco por ahí. Y estuve viendo varias opciones y cuando vi Xenakis y vi que ensayabais en arquitectura, me sonó como a casa. Y la verdad que fue una de las razones que dije, mira, vamos a probar. Desde que tengo recuerdo en mi cerebro, yo he estado cantando y me he estado relacionando con la música. Yo estaba en una clase de estructuras, bueno, no, en una clase de cimentaciones exactamente, esas que duraban como 4 horas. Después de, o sea, no sé, yo estaba ahí en la clase y de repente escuché unas voces celestiales. Durante un buen rato dije, ya está, digo, paso. Me salí de la clase en el descanso, no volví. Y ya no volví a esa asignatura hasta el cuatrimestre siguiente. Y me uní a algo, que era un plan mucho más interesante para mí en ese momento. Ver una partitura de Bach o ver una partitura de Mendelssohn, pues claro, tú entiendes quizá unas estructuras, no porque sepas música, pero sí entiendes un poco la manera en la que están construidas todos esos espacios musicales, esos silencios, esos tiempos. Cuando estás trabajando en una partitura, ¿no? El tema de los silencios. Los silencios tienen un peso específico. Entonces, es tan importante cantar como dejar de cantar, emitir como dejar de emitir, ¿no? Entonces, eso que se entiende muy rápidamente, pero a lo mejor también extrapolado a tu actitud un poco ante la vida o con los demás, ¿no? Pues es simplemente el hecho de una escucha activa, el hecho de no querer en un diálogo, en una conversación con otra persona, no exponer tu argumento a toda costa y dejar de ver al contrario. Es decir, es una especie como de generosidad haciendo una acción, pero a la vez recíproca. Y eso ahora mismo es como lo que más me interesa en realidad, cómo la vida en realidad es compleja y durante muchos años nos hemos dedicado como a generar como statements, como globalizados, como si todos fuéramos iguales. Y ahora creo que la virtud está en entender la complejidad a partir como de las especificaciones que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Quiero creer que eso es la arquitectura, ¿no? Un estado de ánimo, una forma de mirar o de entender el mundo y por lo tanto de vivir, ¿no? Es la que te lleva
a desarrollar trabajos en distintas disciplinas, pero en torno a esas mismas preguntas, ¿no? Digamos que toda esa concepción de los proyectos en su orden global, ¿no? Como en su conjunto holístico, por así decirlo, es lo que la carrera también te da. O sea, no solo te capacita, obviamente, técnicamente para pues, hablar de estructuras, de instalaciones, etcétera, también te da esta capacidad de visión de conjunto que, aplicado a cualquier proceso de proyecto, que también lo es un libro, pues es como casi directo, ¿no? Te lleva directamente a ello. ¿Cuál es para ti la importancia de ese objeto tangible del libro? La arquitectura siempre ha viajado en libros, ¿no? O sea, de hecho, ¿no? Toda la arquitectura palladiana, ¿no? Ese neoclasicismo que llegó al otro lado del Atlántico, viajó en libros. Los grandes influencers de las redes se reafirman a día de hoy a través de libros. Y en ese sentido, el libro tiene como otra vía de comunicación mucho más, con un ritmo más pausado. También tiene una arquitectura en sí mismo, ¿no? Una manera de organizar los contenidos que a mí también siempre me ha atraído mucho. Creemos de verdad que los libros físicos permanecen. Desde que se inventó el libro no ha habido otro formato que no sea este para el libro físico. Es muy difícil mejorar este objeto porque ya es en sí todo un descubrimiento y se sigue utilizando, ¿no? Ya hay estudios científicos que demuestran que la capacidad de retención con un libro físico, la capacidad de entendimiento, la capacidad incluso visual de colocar dónde estaba, qué párrafo que yo he leído, y este concepto que trataba Andrés Perea, por ejemplo, en este libro, ¿no? Sobre la pedagogía, entonces estaba aquí en la página derecha arriba, o sea, toda esa concepción neurológica que tiene que ver con el ojo y la mano es muchísimo mejor que la que ocurre cuando estamos trabajando con una pantalla. De hecho, hay en algunos colegios que están retirando todo el tema de las tablets y tal en las escuelas porque se han dado cuenta de que la cognición de los temarios, etcétera, es mucho menor en los niños que han utilizado esas herramientas más digitales o más, digamos, distanciadas que aquellos que lo han hecho en libro, ¿no? Hay una parte grande de nuestro trabajo, por ejemplo, que se hace en redes o que se hace en Instagram. Son maneras de intentar conectar, de intentar demostrar que cada uno de estos proyectos merece la pena y merece la pena ser conocidos, merece la pena ser leídos. Tradición y contradicción, como dos conceptos sobre los que uno se maneja, ¿no? Contradicción es, en el fondo, la estrategia de poner en crisis todo eso que se ha convertido en tradición. Es decir, de matar al padre, que diría Freud, ¿no? de cuestionar todo aquello que no se cuestiona porque ya se da por válido. Avanzar retrocediendo, ¿no? Como los remeros, mirando hacia el pasado, pero avanzar. Y en ese avanzar, desde luego, está el asumir las nuevas tecnologías, las redes sociales, etc. Y el tratar de comprender cuál es su valor, cuál es su aporte y cómo trabajar con ellas. En el fondo es mirar desde otro lugar distinto. O sea, cuando la herramienta que sea, bien sea analógica o digital, la utilizas tratando de mirar desde un ángulo distinto, te ofrecerá respuestas distintas. Y esas respuestas distintas son las que me interesan. Esta narrativa que hablas, que puede ser casi como una herramienta, por así decirlo, ¿qué otras herramientas dirías tú como arquitecto o que aprendiste en la escuela luego eres capaz de aplicar o te han servido para trabajar en estas otras disciplinas? El dibujo como gran herramienta mágica, que es la herramienta que te permite materializar tu pensamiento. El dibujo para mí es como la expresión primera. Puedo comunicar, aunque sea con un garabato, aunque te salga mal. O sea, al final la arquitectura es intentar contar en dibujo una idea en la que pretendes hacer vida. Es un superpoder el poder ¿no? Idear lugares, secuencias. Por fortuna en la arquitectura tenemos un dibujo que se puede entender de la manera más amplia posible, ¿no? Es decir, desde el propio dibujo a mano en el que un garabato pues, intenta buscar o encontrar determinadas formas, a muchos tipos de dibujos y de relacionarlo
con la realidad, no solo para transformarla, sino también para entenderla, ¿no? En la carrera siempre hay profesores con los que conectas a muchos niveles, gente con los que conectas a nivel humano, por su enfoque particular de una asignatura. Yo disfruté mucho las clases en segundo de Roberto Zuna y María Teresa Valcarce, ¿no? Es decir, que tenían un enfoque además muy entregado a la docencia, dedicaban sus vacaciones a fotografiar edificios que, bueno, en la época en la que no había un acceso fácil en internet, pues, ¿no? Venían con material de primera mano. Carmen Espejel y Andrés Cánovas, bueno, Carmen como con todas sus investigaciones sobre vivienda, donde también mete el género, y ambos hablan mucho como de la domesticidad, de cómo se entiende que hoy en día ya no solo desde la vivienda o del programa de la vivienda, sino como en la mediana escala, vamos a llamarlo, ¿no? Tengo una historia muy curiosa con Carmen Espejel, y es que mi madre en primero de carrera me regaló su libro, el libro de Carmen, Heroínas del Espacio. Y yo, claro, cuando cogí el libro, pues aquello me pareció, Dios mío, qué maravilla, ¿no? Y tengo que leer y tal. Y yo, ojalá algún día conozca a Carmen Espejel. Claro, de repente, cuando llega en textos críticos la primera oportunidad de trabajar con Carmen, que es a través de sus textos críticos, pues claro, para mí eso fue increíble, ¿no? Conocer a la persona de uno de mis referentes desde primero de carrera. Andrés Cánovas también, por supuesto, como editor. Toda su carrera la ha compaginado con esta parte editorial, con esta labor editorial, por ejemplo, con las revistas, ¿no? Todos los libros que ha hecho como editor. Cómo ha seleccionado quién tenía que hacer qué, ¿no? Cómo es capaz de gestionar esos equipos. También elegir a las personas en las que confía, ¿no? Pues, por ejemplo, hablar de Gráfica Futura, que es una de las mejores agrupaciones de diseño de España, diría yo. Puede ser en el espacio público, puede ser en colegios, como en edificios más o menos institucionales, pero digamos con otro tipo de programas más públicos. Bueno, en mi caso lo conocía porque a raíz de los estudios de doctorado, ahora mismo sí que estoy vinculada a la escuela, entonces a raíz de, en parte, también alguna vez pues pasando por aquí, ¿no? Sabía de su existencia y siempre me gusta mucho la música. ¿Qué te llevó, por ejemplo, a hacer el doctorado? A mí sobre todo me gustaba el ámbito del proyecto de arquitectura, y es verdad que la administración no veo tan satisfecha, al menos en los puestos en los que estuve, esa parte de realización. No he dejado de estar nunca vinculado a la universidad, como alumno o como docente, y como las dos cosas a la vez, ¿no? Cuando, por ejemplo, estaba investigando, haciendo el doctorado, ¿no? Acabé arquitectura y me apunté a la vez a la Escuela de Artes y Oficios y al doctorado. Y me apunté al doctorado por seguir aprendiendo intelectualmente. La tesis doctoral habla de eso, habla de todos esos arquitectos que salieron de la escuela y de cómo transmitieron su pensamiento de una generación a otra, ¿no? Y ha llegado en parte hasta ahora, hasta nosotros, ¿no? Y luego eso me derivó a que empecé a dar clases, a ayudar a otras personas que estaban atascadas con los fines de carrera, así. Y me empecé a dar cuenta que eso, digamos, energéticamente a mí me nutre un montón. Y en ese sentido, pues te permite estar renovando continuamente tu práctica. Ves en los ojos de las personas que tienes delante lo que les está impactando y lo que les está ayudando, porque al final cuando tú sufres algo en tus propias carnes, eres más capaz de empatizar con esos sufrimientos de las personas que vienen y puedes desatascar algunas cosas y ayudar. Entonces, es una cosa para mí muy enriquecedora. Conectar con las ideas nuevas, ¿no? Y en ese sentido mantener un ciclo virtuoso entre una práctica más cercana de la realidad o más cercana de cierto mercado del trabajo y una práctica más especulativa. Para mí la docencia es un acto de generosidad mutua del alumno hacia el profesor que trabaja y lo pone encima de la mesa para compartirlo, ¿no? Y del profesor que está deseando poner encima de la mesa de clase lo que ha aprendido fuera, no lo que ha aprendido dentro. Si estamos hablando de las mismas cosas, si nos hacemos las mismas preguntas en el cine, en la arquitectura, en la escultura, en el dibujo, en la música o en la literatura, esas respuestas que van apareciendo, ¿no? O esos descubrimientos se ponen encima de la mesa y se convierten en materia docente, por decirlo de alguna manera. Mi manera de hacer docencia no es a modo de maestro-aprendiz como muy piramidal, sino es más cómo ayudar a florecer a esa persona, como si tú eres una semilla. Entonces yo no sé si tú eres un peral o un manzano, entonces yo tengo que
ver, cuidarte, regarte, ayudarte a florecer, respetando si tú eres un peral o un manzano. Y el problema de la docencia es muchas veces que, como yo soy manzano, quiero que tú seas manzano, te educo como manzano, te podo como manzano, y si veo una pera digo, ¿pero qué haces haciendo pera? Si es que tú eres manzano, tienes que ser manzano. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo tengo el poder de decir lo que está bien y lo que está mal como docente, y eso es para mí la antítesis de la docencia. Uno es mejor profesional cuando está más conectado con la academia, y uno es mejor académico cuando está conectado también con una cierta realidad profesional. Yo he escuchado por boca de algunos profesores enseñanzas de maestros anteriores. Es más la escuela, la maestra, que los arquitectos particulares. Corrales y Mollezún, Cabrero, Miguel Fisac, Carvajal, el propio Ideas, que está aquí al lado, ¿no? Aunque producían arquitecturas distintas, mantenían un discurso común, un discurso que hablaba sobre cuestiones que a mí me interesan. Hablaban sobre la contención, sobre la oportunidad, sobre el orden, sobre el compromiso. Conceptos que ahora se han ido diluyendo en la Escuela de Madrid, pero que formaban parte del ADN. Para mí, mi maestro en docencia es Andrés Perea. Decía que era un facilitador del aprendizaje, no una persona que te dice lo que tienes que hacer. La palabra enseñar es como yo tengo la luz y te alumbro, te enseño. No, es como un facilitador. Yo me he equivocado muchas veces, por lo tanto puedo acompañarte en tus equivocaciones. Disfruto compartiendo mis experiencias y mis descubrimientos y mis fracasos, ¿no? Yo siempre les digo, cuando he dado clase a mis alumnos, hay que decir que sí primero, y luego ya vamos viendo cuándo se dice que no y cómo se dice que no. Yo creo que la docencia es una manera de transmitir experiencia. Ahora le corresponde al alumno decidir si lo que el profesor le cuenta es interesante o no. Vamos a hacer aquí Yo fui alumna de Prada Pool justo el año que él se jubilaba. Entonces era un taller que durante un cuatrimestre nos dedicábamos en grupos de 3 a generar arquitectura neumática. Generamos como 3 piezas distintas. En realidad para mí fue como todo un descubrimiento, porque nadie me había ni siquiera como medio esbozado en la carrera que se pudieran hacer cosas. Sí que te dan como referencias tipo pues Diller & Diller, ¿no? Cuando hacen Burke, que es como más atmosférico, pues tener a Tomás Saraceno. Claro que hay como entre arquitectos y artistas que generan como ese tipo de atmósferas o de envolventes. Cada etapa de mi trayectoria como fotógrafo, de nuestra trayectoria como arquitectos, nos hemos inspirado en distintas figuras, tanto dentro de la arquitectura como fuera, dentro del mundo del arte, de la fotografía. Por supuesto, yo no trabajaría o no habría trabajado estos temas si no fuera por Chris Ware, una figura importantísima para entender el cómic de principios del siglo XXI, para entender las posibles relaciones con la arquitectura. De pronto se me ocurre Aurora Venturini, nunca le habían dado ningún premio, y de pronto el jurado por unanimidad se lo da a Aurora Venturini porque es una voz muy joven, y de pronto ven que tiene 90 años. Entonces, una persona que con 90 años de pronto es reconocida, es escritora tal, y que hasta entonces nada, pues ahora a partir de los 40 me pongo a escribir y esto es lo que más hago, y le doy un sentido y lo mezclo con arquitectura. Sí me gustaría mencionar un libro que a mí me ha cambiado muchas perspectivas últimamente, que es el libro de Epics de Jesús Vasallo. Cómo la relación entre fotógrafos y arquitectos ha ido cambiando la forma de hacer sus cosas. Él relaciona fotógrafos, o la relación muy cercana entre ciertos arquitectos y ciertos fotógrafos, y cómo su arquitectura se ve de alguna forma influenciada por la forma en la que esos fotógrafos trabajan o ven el mundo. Bueno, hay un maestro de nuestra o de mi generación, quiero decir, que está ganando todos los festivales, que es Albert Serra, que basa su cine fundamentalmente en la improvisación, utilizar muchísimas cámaras, casi libertad absoluta a los actores para que puedan desenvolverse de manera natural. La labor del cineasta consiste en después seleccionar aquellos planos que mejor funcionan, ¿no? para la historia que quiere contar. El tema es tener el criterio suficiente como para elegir los elementos que finalmente funcionan, ¿no? en el conglomerado. Eso pasa también en la arquitectura, el estar abierto a todo lo que sucede, pero saber elegir lo más adecuado en cada momento, ¿no? En el fondo es otra manera de diseñar.
¿cuál es el concepto de tal proyecto? Y entonces somos muy capaces de armar casi cualquier cosa alrededor de un concepto, que normalmente pues tenía que ver con un edificio o tal, pero es que en realidad somos muy capaces de armar cualquier narrativa de un concepto. Nuestro trabajo no es producir, nuestro trabajo es seleccionar. Es casi una labor de collage, de todo aquello que se ha producido de forma fortuita. Frente a, por ejemplo, Stanley Kubrick, ¿no? Que era una manera de rodar completamente distinta. Stanley Kubrick lo que hacía era planificar milimétricamente todos los planos de sus películas, seguir fielmente el guión y rodar tropecientos planos para después quedarse con el perfecto, ¿no? Con el mejor. Pero no se salía del guión. ¿Qué diferencia existe entre eso y rodar 2000 planos distintos para quedarse con uno? Cuando eres así, digamos, cuando tienes esta manera de posicionarte ante el mundo, es que te sale solo. O sea, yo no puedo ser de otra manera, ni cuando estudiaba, ni nada. Entonces, te llegamos con 28 dibujos, con una pieza de vídeo, con un traje, con no sé cuántos planos, con, no lo sé, un montón de otra manera de comunicar. Es que estamos tan acostumbrados a trabajar tanto que somos muy malos valorando nuestro trabajo. Entonces, durante muchos años se cobra poco. ¿Cómo puede ser gente de tanto talento cobrando tan poco? Esto no tiene ningún sentido. Y luego es súper importante buscar iguales. No te digo ni siquiera en tu escuela, ni dentro de tu clase. Te digo en el mundo. Buscar personas parecidas a ti. Eso te hace aprender de gente que de verdad conecta contigo, poder compartir y poder adquirir una fortaleza mayor y una fe mayor en ti misma, en ti mismo. Porque como te están diciendo todo el rato que no eres, que no vales, que no... O sea, a ver, no vales. A veces que te dicen que vales mucho y otras veces que no vales nada. Y entonces eso sube y baja bastante fuerte. Pues necesitas una red. Pero no el típico amigo o amiga que... sí, yo te quiero mucho y me voy... No. Desde la práctica. Que sientas una conexión, que sientas hogar. Ese yo creo que es casi el mayor aprendizaje. Nos sale de evaluarnos porque nuestro nivel de trabajo es tan estratosférico que lo haces casi sin despeinarte. Pero es que luego te vas haciendo más mayor y eso dices, ostras, pues igual esto de estar hasta las 2 de la mañana con un proyecto no tiene ningún sentido. ¿Qué hago? O sea, yo también tengo que tener otra vida. Dije, es que yo no encajo en Madrid. O sea, yo me sentía en Madrid que no encajaba. O sea, yo miraba a mis amigos contemporáneos de la arquitectura que tienen y yo decía, que yo no encajo. Me decía María, pues si no encajas, pues te tienes que buscar el mundo en el que sí que encajes. Es que es tan bonito meternos en un proyecto, esto que te digo del concepto que nos obsesionamos, pero es precioso también porque es como enamorarse. Estás dándole vueltas a tal, todo te parece, todo te recuerda. Pensamos como un árbol, ¿no? Entonces como todas las cosas que nos llegan las vamos las ramificamos hasta que llegan a nuestro tronco y todo como que da un sentido a ese proyecto que nos está obsesionando. A mí me parece súper excitante, pero claro, vamos a ver, alma de cántaro. Es como en algún momento hay que decir, es que tienes una vida que no solamente es pensar proyectos, hacer realidad conceptos. Entonces casi yo diría que nuestro reto no es tanto que vayamos a salir adelante, que creo que salimos por toda esa capacidad de trabajo que tenemos y de maneras de pensar creativas de todos lados. Es que yo creo que nos ponen una lavandería y vamos a ser creativos, es que da igual lo que nos vayamos a hacer. Las personas creativas se aprovechan mucho de nuestro entusiasmo, porque no podemos no estar entusiasmadas con lo que hacemos, no podemos no querer hacer cosas. Igual tenemos que diversificar nuestros entusiasmos. Entonces ese es el deber, buscar a otras personas que también se salen de la norma y tejer redes, importantísimo. Y en primero no vas a tejer ninguna red, porque estás ahí viéndolas venir. Tú no sabes por qué haces las cosas, esta es mi experiencia. Tú haces las cosas porque te nacen, pero tú no sabes por qué. Y a mí me ha costado años entender por qué hago determinadas cosas que me salen solas. Entonces a partir de ahí pues decir, ostras, pues puedo conectar con otras personas que igual hacen cosas parecidas a mí. Por intentar hacer más elásticos los conceptos. Es decir, ver hasta dónde son capaces de llegar las ideas que manejas, si son propias del mundo de la arquitectura o pueden ser, digamos, apropiadas para
a otras disciplinas. Y no es que la arquitectura no influya en lo que escribo, sino que al revés, se nutren y puedo hacer proyectos más cercanos a la arquitectura gracias a que escribo y puedo escribir mejor gracias a que he sido arquitecta. Es un laboratorio para testear esos pensamientos, ¿no? Es verdad que Xenakis es un coro que está abierto como a todo tipo de cosas. La gente sabe que, los escenógrafos, los compositores, saben que Xenakis por alguna razón es un coro en el que puedes hacer cualquier tipo de experimento o cosa y... o no. Pero lo intentamos al menos. Hemos cantado en muchos sitios y hemos hecho muchos tipos de conciertos así diferentes, muchos tipos de eventos. El Requiem de Mozart de este otoño, que ha sido un momentazo por el sitio en el que hemos podido cantar y por la escenografía que hemos podido hacer, que ha sido como muy especial interactuar con el público de esa manera tan brutal. O sea, igual que un edificio, pues yo qué sé, tú cuando lo proyectas como te imaginas, ¿no? La personita entrando por aquí, ahora ve esto, ahora pasa lo otro, ahora aquí entra la luz por no sé dónde, ahora tal. Y yo creo que en esta obra en concreto también era muy de, vamos, que empujábamos al público, literalmente. Celebramos el 20 aniversario. Personalmente viví el 20º aniversario como una oportunidad de pararse y echar la vista atrás a lo largo de toda la trayectoria del coro y de reencontrarse con gente con la que compartiste un trocito de tu vida coral y esa gente ya salió del escenario, ¿no? El enfoque fue seleccionar las canciones que nos gustaba a la mayoría, ¿no? Y entonces hacías como una especie de repertorio que era como la selección de la selección. Entonces en ese sentido fue pues súper satisfactorio. Que si te lanzas a una nueva disciplina, hazlo con todas las consecuencias, ¿no? No como el que hace un puzzle. Yo qué sé, somos como Rambo, un poco, ¿sabes? O sea, es esta cosa de te echan más y vas a más, tal, no sé qué. Joder, pues eso ya te va a colocar en un nivel alto de que puedes hacer un mogollón de cosas. Luego yo creo que esta forma de pensar, que es muy bonita y que cada vez yo creo que se va haciendo más, de que un vestido puede ser arquitectura, de que pues eso, un dibujo de paisaje puede ser arquitectura. O sea, claro, por ejemplo, mi amiga Raquel Buch, ella habla mucho de pieles y con las pieles podría ser una habitación, una estancia, o podría ser una casa, o podría ser una plaza. Entonces, como es súper interesante, esas formas de pensar, diría filosóficas. Una de las cosas que siempre me han ido cada vez llamando más la atención es como hay todo un mundo de arquitectura que no se suele ver en la escuela de arquitectura, ¿no? Es decir, que en nuestra escuela de arquitectura, la ETSAN, estamos muy centrados por la asignatura, por una visión muy concreta de las asignaturas de proyectos, en los cuales vemos una objetualidad muy específica que suele estar despegada de lo que luego vemos como arquitectura fuera de las paredes de la escuela. Sin embargo, por ejemplo, en asignaturas como el TFG sí que veo más una arquitectura real. Están mucho más conectados paradójicamente con una realidad profesional o con una realidad simplemente, ¿no? Una realidad en mayúsculas, ¿no? De lo que es la arquitectura. Pues eso ya sería todo más o menos. A no ser que alguien quiera decir algo más o si no, cortamos aquí, lo dejamos y yo estoy bien. Pues si tú estás bien, nosotros estamos bien. Vale, pues muchas gracias.